contratantes de trabajadores temporeros por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sección concerniente al procedimiento para el ingreso al país como no residentes, estarían sancionados con una multa de 3 a 10 salarios mínimos. Hay que decir que la ley de migración establece la posibilidad de traer empleados extranjeros, pero en el marco de la ley, es decir, con una visa de trabajo y por un tiempo específico de un año, con la obligación de que sean retornados a su país de origen, que era lo que se hacía antes en la zafra de azúcar. Entonces, las empresas están obligadas a una serie de cumplimientos en el marco de este procedimiento que establece la Ley General de Migración, y si los violan, pues la ley establece de 3 a 10 salarios mínimos. Sin embargo, los que contraten trabajadores de forma ilegal, que es a lo que se refiere el director de Migración, serán sancionados con multa de 5 a 30 salarios mínimos. Esto abre, digamos que una discusión en torno a la situación del mercado laboral dominicano y a reconocer una realidad que nos da la cara día a día y le da la cara a las autoridades cuando tratan de implementar medidas de repatriación masiva, y es la presencia de la mano de obra haitiana en sectores muy específicos de la economía. Ya decía el propio director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, que es una institución creada precisamente por esta ley general de migración, que es la del año 2004, la 285-04, para, entre otras cosas, producir los estudios que se necesitan a los fines de saber cómo se comportan los flujos migratorios. En el caso de la República Dominicana, las principales ramas de actividad económica con población extranjera ocupada son agricultura, que ocupa el 31.2% de la población extranjera, construcción en segundo lugar con el 24.5%, y luego en tercer lugar y cuarto comercio y turismo con 16.3% y 7.4%. Es decir, en estos cuatro sectores se ocupa casi el 80% de la mano de obra extranjera, documentada o no. Sabemos que la mayoría es indocumentada. En el sector agrícola, donde trabaja el 31% de esta mano de obra, representa el 90% de la mano de obra que se utiliza en el campo. En la construcción, por encima del 80% de la mano de obra no tecnificada, es decir, del obrero de la construcción. Y bueno, eso nada más hay que verlo. Yo citaba en un comentario anterior que uno pasa por las construcciones que se realizan en Santo Domingo, que siempre están en una actividad floreciente a pesar de las crisis, el sector de la construcción, y bueno, nada más hay que verlo, como decía Romero Confesor, la presencia de haitianos en el mismo centro de la ciudad, que si las autoridades quisieran irlo a buscar, lo buscan. Ahora, ¿qué pasa? Le da de cara la situación de presencia masiva en el mercado laboral de trabajadores haitianos. Y llamó la atención unas declaraciones primero el ministro de Trabajo señaló que estaba en conversaciones con los sectores de la construcción precisamente para regularizar esta situación, buscar que en el marco del cumplimiento de la ley se pudiese establecer algún margen de normalización, digamos. Porque la Ley General de Migración establece la forma de hacerlo. Y voy a leer a ustedes los artículos que tienen que ver con los trabajadores temporeros. Si se quiere organizar, porque esto es un tema que surgió precisamente por la falta de aplicación de la ley, porque antes los trabajadores del campo, sobre todo los de la caña de azúcar, que fueron los que iniciaron utilizando braceros haitianos, se traían de manera temporal y se retornaban a su país de origen. Cuando esto dejó de hacerse
y dejó de aplicarse la ley y los mecanismos establecidos, entonces los haitianos se quedaron, empezaron a moverse a otros sectores, a la construcción, al turismo, al comercio, como hemos visto, y empezó el proceso de desorden migratorio, que es lo que ha generado la situación que tenemos hoy. Entonces, dice la Ley General de Migración que los trabajadores temporeros, el artículo 49, voy a citar dos artículos rápidamente que son los más importantes. El Consejo Nacional de Migración, siempre que las necesidades del mercado laboral lo requieran, establecerá una cuota o monto de trabajadores temporeros a ser admitidos en el país anualmente, efectuando para tales efectos las debidas consultas con representantes de los productores y empresarios y de los sindicatos. Estos trabajadores realizarán sus actividades laborales en las áreas de la economía donde el Consejo Nacional de Migración reconozca la necesidad de su contratación y defina las cuotas de admisión anual por sectores de actividad. El carné de trabajador temporero, dice el artículo 56, habilitará a su titular para desempeñar la actividad remunerada que originó su admisión, por el plazo y en la zona asignada. Quien realice actividades laborales sin estar provisto de su respectivo carné o efectúa actividades laborales distintas o en distintas zonas a las autorizadas o transgreda el plazo de permanencia autorizado, será considerado como un extranjero ilegal sujeto a deportación. Eso es un procedimiento, eso es orden. Eso es organización, en el marco de la ley vigente. Ahora, la no aplicación de esto, que siempre se ha dicho que lo que se está detrás de eso es nacionalizar a los haitianos, que eso es un plan internacional, que no, es que la falta de responsabilidad en aplicación de la ley es lo que ha generado la situación que tenemos hoy en día. Y lo peor de todo es que se mantiene esa postura irresponsable desde el gobierno dominicano. Cuando el ministro de Trabajo habla de regularización, vamos a ver lo que dice Homero Figueroa en un Twitter, en un X, ya no se llama Twitter, que subió el día de ayer, y ahí lo tenemos para que ustedes los vean. Dice Homero Figueroa: la política migratoria del gobierno es clara, reducir la presencia de inmigrantes indocumentados. ¿Estamos de acuerdo? Asegurar la frontera y hacer cumplir la ley. Estamos de acuerdo, de eso se trata. Seguimos aplicando las 15 medidas anunciadas por el presidente y avanzamos en la búsqueda del consenso nacional, incluyendo a los expresidentes. Nuestra política no incluye ningún plan de regularización. Pero de lo que se refería el ministro de Trabajo, y luego en otro Twitter él lo aclaró, es la regularización en el mercado laboral, que depende en gran medida de mano de obra haitiana, porque hay trabajos que el dominicano no está dispuesto a realizar, porque son trabajos muy fuertes en el campo, en el sol. En el caso de la construcción, evidentemente hay un esfuerzo físico involucrado en gran parte del procedimiento de construcción, de edificaciones, y estos trabajos el dominicano ha empezado desde hace ya años a migrar a trabajos más técnicos, mejores pagados, es decir, ha mejorado su situación en el mercado laboral dominicano. Y ese hueco que ha quedado ahí lo han ocupado los trabajadores extranjeros. Y por la ausencia de aplicación de la ley, hoy en día la mayoría de esos trabajadores son ilegales, pero dependemos de ellos. O sea, dependemos en industrias tan importantes como la agrícola. La seguridad alimentaria, lamentablemente, hoy en día está en manos de haitianos. Nuestro posicionamiento en las exportaciones agrícolas hacia el exterior, pero sobre todo el mercado norteamericano, que es el principal destino, y europeo, en el caso del banano, nada más que oír lo que dicen los productores de banano de la línea, que no encuentran mano de obra porque los haitianos están asustados porque se le está deportando. No encuentran mano de obra para la labor agrícola del campo. Pero no porque los dominicanos, es que no hay mano de obra porque los haitianos están escondidos. Los dominicanos están ahí, pero no quieren hacer esa labor. Igual en el sector de la construcción. Ayer escuchaba al director de Acoprovi, al presidente de Acoprovi, apellido Christopher, decir que esto es un proceso, que hay que darle, hay que reglamentarlo, ver cómo se va a abordar, pero que si hoy en día desaparece la mano de obra haitiana,
No, ellos no tienen, el mercado no tiene la suficiente oferta de mano de obra dominicana para suplirla. Y hay trabajo que el dominicano simplemente no hace. Y todos lo sabemos y lo reconocemos, aunque sea nuestro fuero interno, uno más que otro, uno menos que otro. Pero precisamente esa es responsabilidad del Estado dominicano de no reconocer esa situación, esa realidad. Es lo que ha dado el traste en el día de hoy con el desorden que hay en el mercado laboral y ha propiciado, y lo continúa haciendo hoy a pesar de estas 15 medidas, la presencia masiva de haitianos en la República Dominicana por la dependencia laboral que hay. Ahora yo le diría al Ministerio de Trabajo, vamos a aplicar medidas, y a Homero Figueroa, ninguna de esas 15 medidas tiene un impacto en el mercado laboral. Incrementar el salario en zonas francas y turismo. Pero ¿quién ha dicho que al haitiano se le paga menos en zonas francas? Se le paga igual. Zona franca es un sector regulado de cabo a rabo porque se realiza en una actividad en el marco de una ley especial, la ley 890. Las zonas francas especiales agrícolas están reguladas por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Los salarios que están ahí son iguales para dominicanos, haitianos, árabes, judíos, alemanes, españoles, americanos que trabajan ahí, porque hay muchos trabajadores extranjeros, no solamente haitianos. El haitiano quizás está más presente en las labores de obrero y muy especialmente en el sector agrícola, en las zonas francas agrícolas. Uno no ve esa presencia. Yo que fui ministro, pues visité muchísimas zonas francas. Uno no ve esa presencia de haitianos en los obreros de zona franca. La mayoría son dominicanos. Entonces, incrementar el salario de zona franca no es una medida asociada a resolver el problema migratorio. Yo no sé quién se le ocurrió eso. Cuando ya el salario se había incrementado en un 20%, entonces ahora se incrementa en un 30% más. Qué bueno para los trabajadores de zona franca, pero eso no impacta en el tema migratorio. Igual podría decir lo mismo en el caso de turismo. Entonces vamos a hacer feria de empleo, vamos a crear una bolsa de empleo, vamos a convocar a la población dominicana que quiere picar caña, recoger café, recoger cebolla, tomate y pegar bló, a ver si suplimos la mano de obra que hoy en día depende en gran medida de los trabajadores haitianos extranjeros. Entonces, el mensaje que quiero llevar es que esto hay que tratarlo con seriedad. Hay que aplicar la ley de migración. Eso es lo que todo el mundo, esa es la verdadera defensa del interés nacional y de la soberanía nacional. Pero hay que hacerlo con seriedad, no en el marco de un populismo mediático para yo demostrar que estoy haciendo algo. Llévatelo, Isidro. El rumbo de la mañana.